Nick. Buenas, welcome, bienvenido, benvenuto, bienvenido. ¿Cómo nos trata la vida? Bueno, así decía una compañera. Por lo general yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y así. Hoy hablaré de cómo fue Nickelodeon Latinoamérica en 2009 y dicho y hecho, vamos a empezar. Nickelodeon arrancó el 2009 con sus series destacadas sobre la marcha, después de su especial de fin de año para despedir el 2008 que tuvo por título Los Padrinos Esponjosos, acompañado de múltiples episodios de El Príncipe de Bel-Air a la noche. La sucesión de episodios estreno de Isa TKM continuaba normalmente, así como los tradicionales especiales de fin de semana. Para los más aficionados a Nick, pues bueno, ya recordarán la dinámica de estos. Fin de semana Ned, fin de semana Zoe, fin de semana Padrinos Mágicos y variaban así y asá. Sigue la emoción con novedades. El sábado 14 de febrero se emitió el especial Día de los Enamorados, con series como Bob Esponja, El Gato de Frankenstein, The Naked Brothers Band, así como otras series originales y no originales. En el caso de Nick Jr., Dora la Exploradora y Go Diego Go también estaban en ese especial, además de que el programa Ni Hao Kai Lan se estrenara en ese mes y participara del especial de Enamorados. Todos tenemos a alguien para compartir el Día de los Enamorados. Por eso este 14 de febrero no te pierdas nuestro especial del Día de los Enamorados. Solo en Nick. El lunes 16 de febrero se estrenó la serie animada Meteoro, la nueva generación, emitida y producida originalmente por Nicktoons Network en los Estados Unidos. Meteoro iba tras los pasos de su padre, pero no solo logró alcanzarlo, también lo sobrepasó. A ver si eres tan veloz como el verdadero Meteoro. ¿Quieres jugar rudo? ¡Juguemos! Acomódate en tu butaca, ajustate el cinturón y prepárate para vivir una historia llena de curvas, vértigo y mucha, pero mucha adrenalina. Meteoro, la nueva generación. Quiero ser el mejor, señor. Importante, no te olvides de usar casco. Esto va a ser un clásico. Estreno, lunes 16 a las 2:30 de la tarde en Nickelodeon. Al igual que febrero, estuvo cargado de novedades. Todos los viernes de marzo se estrenaron nuevos episodios de la segunda temporada de iCarly. Hubo un fin de semana Padrinos Mágicos y antes de que se me olvide, aquí se comenzó a celebrar el aniversario número 10 de Bob Esponja con los mejores episodios de la esponja predilecta hamburguesera más famosa de fondo de bikini, las ocurrencias de Patricio Estrella y cortos nuevos listos para ser mostrados al público. Se emitieron en Nick Cine dos películas producidas en España, Hisaku y Gloob, una aventura sin desperdicio. El lunes 23 de marzo se estrenó la serie animada La Granja, basada en la película animada del mismo nombre, producida por Nickelodeon Movies. ¿Por dónde comienzo? Por lo visto, las competencias de Nickelodeon como Disney Channel, Boomerang, Cartoon Network y Jetix estaban repletas de novedades en este mes y el canal Mancha de Jugo de Naranja no podía quedarse atrás. El lunes 6 de abril se lanzó un nuevo paquete gráfico basado en Bob Esponja con motivo de los 10 años de este Nicktoon trascendental. Cabe aclarar que esta gráfica era exclusiva de Latinoamérica, incluyendo Brasil. Quédate prendido, Nick, porque ya volvemos. Estamos de vuelta con los programas que más te gustan. Este mes de abril está genial, novedades por mil hay en tu canal. Mucho más que un abril normal, habilísimo, ya mortal. Episodios nuevos de Padrinos hay los viernes para ti. Y también en este mes vuélvete loco junto a MyTV. Una vez y otra vez verás algo que invade la televisión. Como soy Ned y Drake y Josie, el nuevo iCarly en Japón. Los Kid Choice Awards están en Nick a fin de mes. Será que los Jonas Brothers se bañarán aquí esta vez. Abrilísimo llegó y vas a quedar atrapadísimo que Nick. Movísimo, abrilísimo.
bellísimo, carlísimo, loquísimo, partido, habilisimo, habilisimo, Sonic. Se estrenó ese mismo día también Isa TKM en el Fit Brasil. Además, se estrenó la serie animada Mighty Bee, la super abeja, siendo la que en cierta manera inauguró la gráfica mencionada anteriormente. El día jueves 16 de abril se estrenó el especial Bob Esponja y la Gran Ola. Solo a veces, en algún lugar del mundo, una magnífica ola nace en busca de alguien que la domine. Nadie nunca lo ha conseguido. ¡Hasta ahora! ¿Podrá Bob Esponja surfearla? ¡Oh! ¡Ya no sé surfear! ¡No! Bob Esponja y la Gran Ola. Estreno próximo jueves en Nick. El jueves siguiente, 23 de abril, se estrenó el especial iCarly en Japón junto al evento famoso anual de Nickelodeon Kids Choice Awards edición 2009. Hoy no te pierdas la película de iCarly. ¡Estreno mundial! ¡Kari tu nakama ga Nihon e! ¿Dóu naru koto ka? We're shooting into Japan! Toki kara jump? Sai mo Garuman to kakutou? Kari wa space cheerleader? Oh yeah! Freddy wa tatakai no uzu ni tsuku. Spencer no atama ga kari ni! ¿Minna muji ni highway awards? ¿Soreto mo Nihon de mairu ka? La película de iCarly, hablada en castellano. Hoy en Nick. Se estrenaron algunos episodios de la temporada 6 de Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, La Granja y Meteoro la Nueva Generación, etc. Indudablemente fue un gran acierto todo lo llevado a cabo en este mes. Way to go, Nick. Y ni qué hablar del sitio web propio para la esponja con todo y juegos. Este mes estuvo repleto de novedades al igual que los anteriores. Los días sábado 2 y domingo 3 se emitió en Nick Cine Bob el Mayordomo y Tour 8 Retour, producida en Suecia. El lunes 4 de mayo se estrenó Mighty Bee, la super abeja en Brasil. Todos los viernes de mayo se estrenaron episodios de la segunda temporada de iCarly. El jueves 7 de mayo en Nick Cine se estrenó Fuerte como un león, también producida en Suecia. El domingo 10 se emitió el especial del Día de las Madres con episodios que conmemoran la vital e indispensable figura materna, con episodios temáticos de El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, La Granja, Danny Phantom, Rugrats, aventuras en pañales, Mighty Bee, la super abeja y los Thornberrys. A su término en el Nick normal, se continuó en el bloque de Nick at Night con episodios de Los Locos Adams, La Familia Monster, Alf y El Príncipe de Bel-Air. El jueves 14 se emitió un especial titulado Los 10 momentos más felices de Bob Esponja, donde mostraron los 10 episodios preferidos personalmente por su fallecido creador Stephen Hillenburg. El domingo 24 en Nick Cine se emitió Kart Racer, película que si bien no es lo mejorcito, un dato curioso extra y adelantado es que también fue emitida en Disney XD. En el último fin de mayo, es decir, el sábado 30 y domingo 31, se emitieron 30 horas de Drake y Josh y iCarly. Cada día 15 episodios acompañado de especiales como iCarly en Japón y Drake y Josh van a Hollywood y Drake y Josh un camarón gigante. El mes de vacaciones llegó y con él un preestreno de la coproducción animada de Nickelodeon y DreamWorks Los Pingüinos de Madagascar, que fue el 4 y 11 de junio. Además, el miércoles 3 de junio, un día antes, se emitió un especial de Patricio Estrella. Al término del preestreno de Los Pingüinos de Madagascar, hubo episodios estreno de Bob Esponja. El sábado 6 y domingo 7 de junio, en el especial de fin de semana, se emitió uno de 30 horas de Nick Cine con películas originales de Nickelodeon, como Bob Esponja, la película de 2004, The Naked Brothers Band, Osos Polares, iCarly en Japón y la mayoría de películas de Zoey 101 y Drake y Josh. El miércoles 10 de junio y el siguiente, 17, un especial más dedicado a Bob Esponja y al día siguiente se estrenaron nuevos episodios de ahí en adelante. También en todos los martes del mes se emitía 1 hora, 2 episodios de La Granja. El sábado 20 y domingo 21 se emitió el fin de semana Nicktoon con Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, La Granja y Mighty Bee, la super abeja. ¡Atención! ¡Los Toons quieren adueñarse de la pantalla de Nick! Tranquilos, es solo por un fin de semana, no es tan grave.
Además, cuando ellos trabajen, ustedes descansan. ¿Qué les parece? Fin de semana 100% Nicktoon. Este sábado y domingo en Nick. En Nick Cine se emitieron Barbie, Mermaidia y Cristóbal Molón. Destacado a manos llenas. A partir del sábado 4 de julio llegó un bloque llamado Nick Hits, el cual fue motivo de alegría, emoción, nostalgia y enganche al canal Mancha de Jugo de Naranja. Este bloque reemplazó a Nick at Night los fines de semana. Aquí regresaron series animadas clásicas originales de Nick que ya no eran transmitidas habitualmente, como Oye Arnold, Cat Dog, Invasor Sim, Ginger, Rugrats, Los Castores Cascarrabias, etc. Continuaron episodios estreno de distintas series y alguna que otra transmisión espontánea de alguna serie finalizada o cancelada por cambios en programación. ¿Cuáles pudieron ser? Tak y el poder de Juju, Capitán Flamingo, Mr. Midi, Lola y Virginia, Escuela Wayside, entre otras. El sábado 25 y domingo 26 hubo una maratón de 30 horas de Bob Esponja. ¿Recuerdan la campaña Más Verde de Nickelodeon y la UNICEF? ¿Les resulta familiar el personaje Verdito? Bueno, Nick hizo una colaboración y convenio con Aflatown International que se vio reflejada en spots publicitarios donde Verdito y la bola de fuego de Aflatown compartían actividades para incentivar no solo al cuidado del medio ambiente y la buena higiene, sino también los primeros pasos para el ahorro y emprendimiento en los televidentes. Looks like Nick knows how to be cool, isn't it? El lunes 3 de agosto se estrenó True Jackson BP y el jueves 6 se emitió en Nick Cine The Naked Brothers Band Chica Misteriosa. El sábado 8 y domingo 9 se nos mostró el especial Bienvenidos Pingüinos, como una antesala al estreno de... Exactamente. El día lunes 10 se estrenó oficialmente Los Pingüinos de Madagascar, y antes de eso, en el especial de fin de semana mostraron los mejores episodios de Las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio, Los Padrinos Mágicos, Mighty B, la super abeja, Bob Esponja y La Granja. Como parte del estreno de Los Pingüinos de Madagascar se realizó un concurso en la página web de Nickelodeon, mundonick.com. Nuevos episodios de iCarly y en el fin del 15 al 16 de agosto el especial fue uno titulado A Todo Bob. Del mismo modo, en Nick Cine también se transmitieron The Naked Brothers Band, Operación Mojo y Amazon Jack. El sábado 29 de agosto se emitió un especial de Chicas y Besos. Como su nombre lo indica, emitieron episodios donde hubo besos. Sí, lo ideal para los románticos que veían Nick. Drake y Josh, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, iCarly, Zoey 101 y True Jackson fueron partícipes del especial. El lunes 7 de septiembre se estrenó la serie australiana Alexandra, la princesa del rock. Alexandra siempre fue la princesa de la familia, pero cuando cumplió 16 años se convirtió en la princesa del rock. Y sus dedos se llenaron de magia. Soy una princesa, heredera al trono de un reino mágico llamado Manjipur. Y ya está aquí. Todos de pie. Llega a Nickelodeon Su Alteza Alexandra, la princesa del rock. Estreno este lunes en Nick. Durante todos los fines de semana de septiembre en Nick Jr. se emitió un especial que tuvo por nombre Mascotas al Rescate, dedicado a las mascotas. Duh. Nuevos episodios de True Jackson y Los Pingüinos de Madagascar. En Brasil se emitió Meus Prêmios Nick 2009, la versión local de Kids Choice Awards en ese país. Los días jueves 10 y viernes 11 de septiembre se emitió en Nick at Night un especial de Will Smith con los mejores episodios de El Príncipe de Bel-Air, serie que lo llevó a la fama y que es importante en su currículum de actuación. Bueno, antes de esto, XD. Lo siento, lo siento. Es un excelente actor, así que es difícil saber si la cachetada fue actuada y planeada o si fue pura agresividad espontánea de Will.
Volviendo al tema, el sábado 12 se emitió el especial Bob Esponja Manía. Porque claro, era el 10º aniversario de su predilecto y había que celebrarlo a manos llenas porque se lo merece. Y en Nick Cine se estrenó la película Spectacular y también emitió episodios de live actions y animados como True Jackson, Drake y Josh, iCarly, La Granja, Bob Esponja y Los Pingüinos de Madagascar. Resumidamente, los findes fueron así en ese mes. Y último, más no menos importante, el lunes 28 de septiembre se estrenó la secuela de la telenovela juvenil venezolana Isa Teca Más, la cual no fue grabada precisamente en Caracas, Venezuela, sino que fue grabada en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a la Escuela Bravo, un lugar muy especial donde todos quieren ser grandes estrellas. Tenemos que estudiar y graduarnos, chicas, porque no se puede vivir solamente de amor. ¿Quieres saber quién lo logrará? Isa, la clase es para allá. Usted jovencito. Espero que esté preparada para lo que le espera. Únete a Isa Teca Más. Un nuevo sueño está por comenzar. Estreno lunes 28 de septiembre en Nick. El típico mes de terror llegó con todo y novedades. El lunes 5 de octubre se estrenó la serie animada canadiense Jimmy Two Shoes, la cual fue curiosa, pero más luego explicaré eso. Ciudad Tristeza era el lugar más oscuro, horripilante y aburrido del universo. Hasta ahora, Jimmy Two Shoes llegó a la ciudad, dispuesto a cambiarle la cara. ¿Cómo hace eso? Y no dejará que nada, o que casi nada lo detenga. Jimmy Two Shoes. Estreno, lunes 5 de octubre, en Nick. ¿Recuerdan la telenovela chilena Carcú? Bien, su tercera temporada se estrenó en fechas diferentes en los 3 feeds que poseía Nickelodeon en esos tiempos. Norte para México, Centroamérica, Colombia y Venezuela, Sur para Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y Brasil para el susodicho país y obviamente en idioma portugués. Prosiguiendo, a partir de octubre se estrenó la temporada 3 de Carcú en el feed norte, en junio por el feed sur y en septiembre en Brasil. En este último país, el lunes 12 de octubre se estrenó la serie animada coproducida con Canadá, Escola pra Cachorro, o conocida en Latinoamérica como Escuela para Perros. En Nick Cine se estrenó The Naked Brothers Band, Ídolo Desnudo. Continuó la tanda de nuevos episodios de True Jackson. Todos los fines de semana de octubre estaban repletos de especiales con Bob Esponja, Drake y Josh, Zoey 101, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, True Jackson y iCarly. Los episodios de estreno de La Granja también se hicieron notar junto al estreno de iCarly, Salgo con un chico malo, el jueves 22. En la última semana del mes de octubre, el Halloween invadió la programación. En Nick at Night, de lunes a viernes, se emitieron episodios temáticos de series del bloque nocturno. El sábado 31 de octubre se emitió el especial con episodios espeluznantes, literalmente, de Bob Esponja, iCarly, Zoey 101 y la exhibición de la película original de Nickelodeon Movies, Roxy Hunter and the Horrific Halloween, con repetición al día siguiente. El lunes 2 de noviembre se estrenó Jimmy Two Shoes en Brasil y algo súper destacado del mes sería... la saga de los Padrinos Mágicos, primera, segunda y tercera parte. La serie del niño de 10 años al que nadie entiende y es ninguneado por adultos y que puede pedirle deseos a sus atolondrados padrinos volvió con creces los días jueves 5, 12 y 19 de noviembre con esta película con referencias a la cultura popular y la participación de la banda gringa Kiss. Nick Cine estuvo también presente durante el mes. La semana de moda con True Jackson y iCarly del 16 al 20 de noviembre. El sábado 21 se emitió el especial Bob Esponja Top 10, en el cual estrellas de Nickelodeon como Miranda Cosgrove, Keke Palmer, Victoria Justice, María Gabriela de Faría, Willy Martin, Micaela Castellotti y Reinaldo Sabarce escogieron qué episodios de la serie deseaban ver. Comenzó la 7ª temporada de Los Padrinos Mágicos. En el bloque de Nick at Night se celebró el tradicional Día Americano de Acción de Gracias con Alf, Kenan y Kel y El Príncipe de Bel-Air. El jueves 26 de noviembre se estrenó la película para televisión de Bob Esponja, Atrapados en el Congelador.
La Navidad se hizo notar en Nickelodeon con episodios temáticos de sus series. Se estrenó Drake y Josh Feliz Navidad, que funcionaría como un cierre a la sitcom. Y claro, el 24 y 25 de diciembre se emitió el especial de Navidad con Bob Esponja, Ginger, Rugrats, Los Padrinos Mágicos, Oye Arnold, Rocket Power, La Vida Moderna de Rocco, Rugrats Crecidos, Las Aventuras de Jimmy Neutron el Niño Genio, True Jackson, Drake y Josh, iCarly, Nick Jr. y Nick at Night. El jueves 31 de diciembre se emitió el respectivo especial de fin de año para despedir el 2009. Y esto ha sido Nickelodeon Latinoamérica en 2009. Con la llegada de la gráfica de Bob Esponja en abril de 2009, el personaje Cubito de la gráfica del mismo nombre, que estuvo al aire desde mediados de 2006, desapareció de la pantalla. En 2009 fue cuando salió de la programación local el anime Yu-Gi-Oh! GX. Al menos en el Feed Norte recuerdo que hasta mediados de agosto de 2009 lo daban en su clásico horario los fines de semana por la mañana. El archivista chileno ZSM992, actualmente conocido en YouTube como Archivos de la Televisión, comentó en la descripción de su video de bumpers de Nick que en los bumpers de Yu-Gi-Oh! GX aparecía el protagonista del Yu-Gi-Oh! Original, Yugi Muto, en lugar de Jaden Yuki. Con lo poco que vi del anime de cartas durante la gráfica de Bob Esponja, lo recuerdo más o menos así. Además, 4Kids no distribuyó el anime por completo en Estados Unidos y como Nick emitía la versión gringa, se fue sin finalizar tanto en doblaje como en sucesión de episodios. Específicamente, sin equivocarme, hasta el episodio 155. Jimmy Two Shoes, fuera de territorios latinos, era transmitido en la Unión Europea por Jetix y Disney XD y en Estados Unidos igualmente por Disney XD. Su transmisión en Latinoamérica por Nickelodeon fue curiosa y quizá rebuscada por el hecho de que era distribuida por Breakthrough Entertainment, que tenía bajo su dominio a Jimmy y a Capitán Flamingo, que en Reino Unido era transmitida por Jetix. Nick solo emitió en Latinoamérica la primera temporada de Jimmy Two Shoes y en los créditos de cada episodio de esta aparece el logo de Jetix. Sí, LATAM es muy random. Ya saben, LATAM es muy random. El logo en pantalla durante las primeras semanas de la gráfica 10 años de Bob Esponja era el mismo de septiembre de 2008. A partir del lunes 18 de mayo de 2009 el logo Splat apareció. En el feed norte era sombreado, pero en los feeds sur y Brasil no era así. Como parte del estreno de la saga de Los Padrinos Mágicos, a modo de promoción se lanzaron 3 juegos basados en cada parte de la película en mundonick.com. A finales de 2009 regresó la serie animada Creepy por las mañanas. Aún me acuerdo de verlo en esa era, además de verlo en la era Cubito. ¿Llegaste a ver esta serie en esos tiempos? Volviendo a mundonick.com, se lanzaron múltiples juegos Flash de Bob Esponja para celebrar su 10º cumpleaños como Fury Tracks of Fury, Estornudando en el Volcán, El Amor Apesta, Atrapados en el Congelador, y no hablo del videojuego para PSP, Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 y Xbox 360. Entre otros. A su vez, el sitio web que nos trae recuerdos seguía teniendo el logo y diseño de Nick anterior. El bloque Nick Hits tenía promos en inglés a pesar de ser un bloque que solamente existió en Latinoamérica. Bueno, una pequeña excepción es la promo de Ginger, en la cual se escucha el inserto donde Cayamal Martínez, actor de doblaje venezolano y mexicano, conocido por ser la primera voz de Bob Esponja, narra el título de Ginger. Ginger. Sumado a ello, hubo series anunciadas que al final nunca fueron transmitidas como Zona Tiza, Los Renegados de Renford, Kablam y Ren y Stimpy, aunque solo se emitió en Brasil. Se lanzó un CD de Los Grandes Éxitos de Bob Esponja en muchos países. Este disco, como ya sabrán, incluía canciones del programa como su opening pegadizo que todos conocemos, cantamos de vez en cuando y lo recordamos, sí. También estaban otras canciones como Soy un cacahuate, Pantalones rotos, El mejor día, Gary vuelve a casa, La canción de la hoguera, etc. También la esponja tuvo su propio sitio web bautizado como mundobob.com. Con la gráfica hubo cambios de locutor.
pues cambiaron en los bumpers voces adultas por más jóvenes, además de que los diálogos variaban de acuerdo a la versión o señal como la de México, Argentina y Brasil. ¡Sácale punta al lápiz! Ned continúa dando cátedra. Aunque para entonces era emitida en otro canal, la franquicia de las Tortugas Ninja fue adquirida por Viacom en 2009, y por ello los derechos de las 4 tortugas adolescentes mutantes son de Nickelodeon actualmente. Por ello, las Tortugas Ninja de Regreso a la Alcantarilla, que se emitió durante 2009 por Jetix y Disney XD, no duró mucho tiempo y no le fue bien. Según Nielsen Research Data, iCarly fue uno de los 10 programas más vistos en Estados Unidos, y en Latinoamérica también era muy visto. El bloque Nicktoons, también conocido como Mezcla de Nicktoons, regresó en 2009 después de que entre 2005 y 2008 fuera nombrado como Nickmax, con lo cual series como La Robot Adolescente, Oye Arnold, por mencionar solo esos, volvieran al aire al menos en Argentina y Brasil fuera de Nick Hits. Para concluir, el 2009 fue un año prometedor para Nickelodeon. A priori era un canal que estaba comenzando una etapa de transición donde los live actions tomarían más relevancia y la animación quedaba casi que en un segundo plano y por ello no merecería mucho la pena. Pero no contábamos con la astucia de que su gallina de huevos de oro más longeva y capitalista, Bob Esponja, cumpliría 10 años de existencia y estreno en América, con lo cual Nick tenía que celebrarlo de la forma más dinámica posible. La perfección es humanamente imposible, sí, pero diría que en cuanto a programación, sitio web, ventas de productos de series e interacción con la audiencia, el canal naranja estuvo bien, o pudo estar mejor, no sé ustedes. La gráfica de Bob, que tenía un estilo entre lo simple y lo entretenido, fue un punto a favor, ya que a muchos les gustó, hasta a mí. Isa TK+ junto a su predecesora Isa TKM fueron criticadas en su momento y querían que Nick dejara de emitirla, pero la novela tuvo mucho éxito a tal punto que en Bogotá se hicieron eventos relacionados a ella y aún con algunos errores, le gustaba a muchos. La saga de los Padrinos Mágicos fue una peli interesante dentro de lo que cabe. iCarly supo entretener. Los fines por la tarde y la noche aún se recuerdan y ni qué hablar de los bonitos y gorditos, muchachos. Grosso modo, Nickelodeon supo hacerse de un lugar en los canales infantiles en 2009 en el buen sentido. En lo personal recuerdo bien cuando veía Meteoro, La Nueva Generación, El Tigre, iCarly, Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron, Bob Esponja, Avatar, La Leyenda de Aang, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, Drake y Josh, True Jackson, Los Pingüinos de Madagascar, Alexandra la Princesa del Rock, Jimmy Two Shoes y demás. Junto a Disney Channel, Disney XD, Cartoon Network y un poquito de Jetix hicieron memorable ese 2009. Y aunque vi poco de Nick Hits, sé con certeza que fue uno de los mejores bloques en la historia del canal, en Latinoamérica al menos. Para no seguir alargando el video, también quería añadir algo de los concursos, aunque no puedo explicar mucho, pero bueno, ya depende de ustedes si se pone a investigar o no. Es que en temas de concursos también hubo de Los Pingüinos de Madagascar, hubo uno también de Isa TK+, donde promocionaban un viaje a Caracas, Venezuela, donde se grabó Isa TKM, 2 concursos de Bob Esponja, uno para ganar el CD de Grandes Éxitos y otro por la marca Renault de automóviles, y también uno del estreno de la película Alvin y las Ardillas 2.